Y es, ¿qué recuerdas de aquella noche fatídica en la que creo que se conoce poquísimo, que todos son leyendas, habladurías, pero sin duda Ana Curra es la que conoce al detalle? Si quieres, desde luego, recordar algo, o por lo menos compartirlo con nosotros, de aquella noche en la que Eduardo Benavente pues perdía la vida en aquel desgraciado accidente de carretera. Pues sí, mira, Eduardo perdió la vida con 21 años y a mí me cambió la vida en aquel día también, porque yo era también muy joven y para mí realmente la muerte de Eduardo fue un hachazo que yo no podía comprender. Yo pasé de sentirme la persona más feliz del mundo, me sentía privilegiada, me sentía que estaba haciendo música con la persona a la que admiraba, de la que estaba enamorada, trabajando con él, viviendo con él, enamorada de él y enamorado él de mí, a quedarme absolutamente sola y siendo muy joven. Yo no entendía nada y me rebelé contra la vida y contra todo, ¿no? Entonces, salíamos nosotros de una actuación, teníamos parálisis permanente de una actuación en León, habíamos actuado en León. Te vuelvo a decir que en aquella época nosotros mismos, yo conducía muchas veces el segundo coche, porque íbamos en dos coches y luego el equipo en el camión. Yo iba conduciendo ese día en el segundo coche en el que íbamos Toti, Eduardo y yo. Entonces fue por la tarde. Me acuerdo que por la mañana había estado lloviendo muchísimo, se nos había roto ¿cómo se llama? Un parabrisas, Sí, uno de los quitalluvias, ¿no? Uno de la lluvia. Limpia parabrisas se llama. Sí, me metí en un pueblecito, me salí de la autopista para arreglarlo, lo arreglé, bueno, ya amainó la lluvia y hubo un momento, yo lo dije desde el primer momento a la Guardia Civil, que yo creo que me quedé un poco, unos segundos me quedé dormida. Entonces, en esos segundos que me quedé, unos segundos de que cierras los ojos y que me salí del arcén. Al salirme del arcén pinché, reventé una rueda y ahí dimos varias vueltas de campana. Entonces Eduardo salió despedido por una ventanilla. Yo recuerdo que llevaba el cinturón, pero no eran los cinturones como ahora, que llevan dos bandas, una oblicua y luego la del paralela del estómago, sino era solamente una banda, y algún objeto del coche al dar las vueltas de campana le soltó el cinturón y él salió despedido por una ventanilla. Entonces se rompió el cuello. Al romperse el cuello, pues ya cuando llegaron la ambulancia y tal, yo le sentía hablando y llamándome, yo me subí a su lado porque iba con la clavícula rota, pero todavía no sentía, en caliente no sentía todavía los dolores. Me hice también una gran herida, que todavía tengo la cicatriz en la rodilla, un 7, que cada vez se me iba haciendo más chiquitín, pero bueno, fue poco, a Toti no le pasó nada. Realmente Eduardo tuvo mala suerte porque al salir despedido por la ventanilla se rompió el cuello. Entonces yo no sé, pero lo presentí inmediatamente que lo de Eduardo era muy, muy grave. Muy grave. Y ya cuando nos llevaron al hospital de Alfaro, esto fue en la autopista de Alfaro, a la altura de Alfaro, nos llevaron a un hospital allí en Alfaro, cerca de Zaragoza, íbamos hacia Zaragoza, y yo por los comentarios que oía a los médicos vi que, empecé a temerme lo peor y efectivamente a la mañana siguiente me dijeron que había muerto. Y bueno, pues en la muerte de Eduardo he tardado años en superarla. Tú estuviste entonces consciente en todo momento, por lo que nos has contado, ¿no? Todo el tiempo estuve consciente, sí. No sabemos si eso es mejor o peor, pero sin duda, pues algo que no se puede olvidar así tan fácilmente. Bueno, pues todo lo que pasó por mi cabeza en aquellas horas fue eso sí que es demasiado íntimo, pero vamos, fue el infierno. Fue el infierno y luego ya cuando murió pues me costó mucho tiempo aceptarlo, me costó mucho tiempo asumirlo y aunque seguí inmediatamente formé el grupo y continué siendo consciente de que Parálisis Permanente no quería continuar con el nombre porque yo sabía que Parálisis Permanente éramos Eduardo y yo, pero Eduardo era baza fundamental, yo no quería seguir utilizando el nombre y seguía haciéndolo con Seres Vacíos, que ya era un proyecto iniciado entre él y yo, que era mi proyecto más personal,
y ya continué con Seres Vacíos, y aunque en cuanto me repuse de la clavícula y pude empezar otra vez a ensayar, hice de tripas corazón y me metí otra vez a ensayar y a tocar, y de hecho saqué tres discos seguidos con Seres Vacíos, pero esa etapa realmente fue muy muy triste para mí. Se me notaba mucho. Me llamaban la viuda de Madrid, pero es que debía de llevarlo en el rostro grabado, claro. La ausencia, el negro más absoluto. Era demasiado joven, no comprendía cómo me podía haber pasado, ¿sabes? Lo sentía como una injusticia muy grande y como, no sé, una rebelión muy grande tuve. Y bueno, fue cuando empecé yo a tener problemas con las drogas. Fue un poco una anestesia, para anestesiar el dolor.